Empezamos por el Departamento de Trabajo, que dice que el crecimiento de las nóminas no agrícolas es una noticia de ayer, es un dato que estamos compartiendo de ayer y de hoy. Se revisó a la baja en 818.000 puestos. Otro dato que es exactamente, María, lo que nos lleva a pensar sobre el estado de la economía de Estados Unidos. Esa revisión, entiendo, a la baja de 818.000 puestos de trabajo. Bueno, pues mira, hay una cosa que es importante. Vamos a ver, cuando tú y yo ya hemos analizado algún que otro viernes, ¿no? El primer viernes de cada mes que sale lo que es la situación, se llama la situación laboral, que la publica el Departamento de Estadísticas Laborales, el Bureau of Labor Statistics, siempre hemos comentado, ¿no?, que hay un pequeño epígrafe, una letra pequeña que dice que el reporte del mes anterior ha sido revisado, ¿no? Llevamos de los últimos 12 meses, 10 meses, con estas pequeñas revisiones a la baja, que como yo siempre te he dicho, todo el mundo se queda con el gran número, pero nadie va a la revisión. Esas pequeñas revisiones es lo que ha salido ayer. Es decir, una vez al año revisan y dicen que por cuánto hemos sobreestimado, ¿no?, lo que se llaman las nóminas no agrícolas. Cuando tú tienes una nómina, supuestamente tienes que tener un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, claro, este número ha sido brutal en 818.000. Para los que venimos siguiendo esto, lo dábamos por sentado. De hecho, los mercados financieros ayer, después de esta noticia bomba, pues la verdad es que ni se movieron. ¿Por qué? Porque se mueven cada vez, cada mes, porque sabemos estas revisiones, ¿no? El problema es de dónde no se han creado estos puestos de trabajo. Y no se han creado estos puestos de trabajo sobre todo en los sectores de servicio, ¿no? Los sectores de servicio, acuérdate que la economía de los Estados Unidos dicen que supuestamente ha pasado de ser una economía de manufacturas a ser una economía de servicio. Entonces tenemos casi 400.000 menos contratos firmados en el sector de servicio, y ahí es donde un poco tendríamos que analizar y dejar claro de que el mercado laboral no está tan saneado como nos lo han querido vender todos estos años. Perfecto, bueno, pues ahí estaba esa explicación que nos comentabas acerca de esa revisión. O sea, sale el dato y luego se revisa. En este caso, la revisión ha sido a la baja, es un dato con el que nos tenemos que quedar, aunque no solemos quedarnos, ¿no? Esa es un poco también la explicación para los que nos están viendo en casa, ¿no? Y esta revisión es de ese dato y se hace anual, has dicho. Sí, bueno, cada mes, como yo te digo, se revisa, pero claro, como que se pierde, ¿no?, esa revisión. Entonces lo que hacen es que una vez al año anuncian públicamente, digamos, la sobrevaloración, y a veces también que hayan reportado de menos. Pero lo que sí te tengo que decir que nunca en la historia de este dato, que bueno, yo lo vengo siguiendo por los últimos 10 años, creo, jamás yo había visto una cosa así. O sea, yo jamás había visto que habían sobrevalorado en 418.000 digamos, las nóminas no agrícolas que había en este país, ¿no? Entonces, bueno, es significativo, pero también se entiende, ¿eh? Yo lo veía venir cuando tú analizas otros datos económicos que van saliendo cada día y cada mes. Perfecto. Vamos con otro dato. Ya sabes que siempre nos gusta analizar datos que nos traes y que pueden ser interesantes para interpretar mejor el rumbo de la economía de este país. En junio de 2024, las ventas de viviendas existentes cayeron a medida que el precio de venta medio subió al precio más alto jamás registrado. Estamos viendo un cambio lento de un mercado de vendedores a un mercado de compradores, y esto, si lo traducimos a la economía de a pie, ¿qué nos lleva a pensar? Pues mira, yo creo que esto son buenas noticias, muy buenas noticias, porque hemos venido hablando del mercado de bienes raíces. El mercado de bienes raíces es un sector de la economía muy importante, no solamente por el dinero que mueve, sino por la cantidad de personas a la que emplea, desde realtors, brokers, abogados, personas que se dedican a lo que son los seguros. Es un mercado muy amplio que tiene, digamos, muchos tentáculos en la economía. Este mercado de bienes raíces, siempre lo hemos dicho, tanto comercial como residencial, estaba totalmente bloqueado porque las hipotecas han llegado pues al 8 y pico por ciento, ¿no? Entonces, claro, esto bloqueó, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ya estamos, primero las hipotecas ya están bajando, están alrededor del 6%, no van a llegar nunca a niveles que hemos visto de pandemia de 2%,
pero bueno, llegarán a un 3 y pico, 4%. Pero el dato que ha salido hoy, efectivamente, que es cuántas viviendas se han vendido, ¿no? Cuántas viviendas existentes, no nuevas, existentes han vendido, pues el dato ha sido muy bueno, han sido 3.900.000, que tengo aquí, 985.000, que es mucho más que lo que se hizo el mes pasado, que fue de 3.890.000. ¿Por qué se están vendiendo más viviendas? Porque ya sabemos que las tasas van a bajar, que las tasas están bajando. Entonces, esto espero que ayude a desbloquear este sector de la economía de los Estados Unidos tan importante y que trae tantos paycheck a tantos hogares que actualmente están pasando una situación muy difícil, sobre todo los relacionados, como te digo, con este sector. Ujú. Perfecto. Vamos con un índice, ¿no? La economía todo va de índices, de datos, de números. Vamos a hablar de un índice. Es el índice económico líder. En mi caso yo es la primera vez, te lo tengo que decir, primera vez que lo escucho. Es un índice o una herramienta que es predictiva, que anticipa o que lidera los puntos de inflexión en el ciclo económico. Esto es, bueno, esto nos lo vas a explicar tú mejor, obviamente, que yo. Este índice, María, cayó un 0,6% en julio de 2024, tras una caída del 0,2% en junio. Explícanos este índice y qué significa esa caída del 0,6%. Mira, es que en economía, cuando tú y yo salimos aquí, hablamos de todos los índices, el índice del desempleo, el índice de consumo, todos los índices, ¿no? Que venimos, el de las viviendas nuevas, el de las viviendas existentes, ¿no? Hay índices que van por delante del ciclo económico y que te señalan cómo va el ciclo económico. Actualmente estamos hablando de un debilitamiento de la economía, de una posible recesión en los próximos meses, ¿no? Y entonces este índice, que es el índice de los indicadores adelantados, lo publica la Conference Board, lo que te está diciendo son dos cosas: que el índice está cayendo, es decir, que no estamos muy seguros sobre lo que está la economía, pero hay una cuestión que es muy importante. Si tú analizas, porque el índice ha caído, pero no lo que se esperaba, cuando tú miras todo lo que está pasando, no estoy hablando de recesión. ¿Por qué este índice ha caído, pero no tanto? Por una razón fundamental. Lo que ha mantenido este índice que no sea demoledor ha sido que uno de los factores de este índice es el Standard & Poor's 500. Ya sabemos que la bolsa, los índices bursátiles están volando. Bueno, tuvieron una caída, el famoso lunes horrible aquel que nos juntamos, ¿no? Por todo lo de Japón y el carry trade y todo esto, pero en general la bolsa va muy bien y sobre todo la bolsa está yendo muy bien últimamente porque se han metido muchísimo dinero que están en los sidelines, que ya se está entrando porque ya sabemos que los money markets no van a dar, ¿no? Entonces se está volviendo a meter dinero en la bolsa y la bolsa está volando. Pero si tú analizas los otros índices, que es lo que yo llamo los índices que representan a Main Street, el crédito, el empleo, las deudas, el ahorro, eso está muy negativo. Pero lo que pasa es que ha sido positivamente, digamos, contrabalanceado por este índice bursátil que realmente está muy bien. Ujú. Perfecto, bueno, pues ahí queda ese índice líder, claro, con esa gráfica además que nos mostrabas. Hay otro índice, María, que es el índice de miseria. Que la verdad que suena muy fuerte, pero bueno, se mide la miseria de los países. Esto también nos lo vas a explicar tú. Bueno, mide el desempleo y la inflación, ¿no? Me imagino que se hace una media, en fin, ahora nos lo explicas. El índice de miseria de los Estados Unidos ha subido al 7,4% en junio, desde el 6,8% en el mes de enero. ¿Se puede decir a día de hoy que los americanos son más pobres? Claro, es que este índice se dice el índice de miseria por una cuestión. Vamos a ver, te está calculando la inflación. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación lo que te hace es que te reduce tu poder de compra, ¿no? Y te impacta negativamente tu nivel de vida, porque si obviamente tú puedes comprar menos bienes y servicios porque todo está muchísimo más caro, o tenemos que hacer una cosa, ¿no? Que eso también impacta, digamos, el bienestar. Si tú estás acostumbrado a una cosa muy mundana, ¿no? Si tú estás acostumbrado a comprar un tipo de leche o comprar un tipo de huevo, pero ese tipo de leche, ese tipo de huevo se te ha ido por las nubes, pues tú vas a sustituir. En el momento que tú tienes que sustituir, no porque tú quieras sustituir como consumidor, sino porque el precio te está obligando a sustituir, tú ahí ya estás teniendo un impacto negativo en tu calidad de vida, ¿no? Entonces, esto te afecta, digamos, a tu índice de miseria. Desde luego, el desempleo, porque si tú en vez de ganar un salario recibes un cheque del gobierno, pues obviamente tu poder de compra, tu calidad de vida ha bajado, ¿no? ¿Por qué es este índice importante? Bueno, primero porque
el índice de miseria que hemos visto para el año en el 2022, si tú te miras el gráfico, ¿no? Era altísimo, era uno de los más altos de los últimos 30 años. ¿Por qué? Bueno, por la inflación. En otros años, digamos, el año de la pandemia era muy alto, pero no era por la inflación, era por el desempleo obligado por cerrar el mundo, ¿no? Entonces, en todos los países el índice de miseria está muy alto por estos dos factores. Lo que pasa es que en los Estados Unidos siempre se dice que cuando el índice de miseria llega a un nivel determinado, se suele producir un cambio de administración. Entonces, por eso es que se está hablando mucho, ¿no?, de este índice, porque tiene una connotación política. Y bueno, vamos a ver si este nivel que roza el supuesto cambio de administración se da o no, y por eso la gente está muy expectante con este índice. Perfecto. Vamos a hablar del tema estrella de la semana. Es el simposio de Jackson Hole que está acaparando todos los focos mediáticos. Es una de las conferencias de banca más antiguas del mundo. De hecho, este año cumple 47 ediciones. Explícanos, María, ¿esto es una reunión anual? ¿En qué consiste? ¿Quiénes se reúnen? ¿Cómo son esas reuniones? Porque uno se imagina, por lo menos yo, me imaginaba ahí un cónclave de todos los miembros, pero la verdad es que hay más gente, ¿no?, que no pertenece a la Reserva Federal. Y también cuál es la agenda un poco, qué es lo que se habla, cómo se habla. Sé que es un entorno como tranquilo, una ciudad pequeñita. Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues la verdad es que Jackson Hole tiene una historia muy interesante, ¿no? La primera vez que se reunieron, primero era como un retiro espiritual, ¿no? Ponlo de esa manera para lo que son, acuérdate que las reservas, los Estados Unidos están divididos en 12 reservas federales, ¿no? Obviamente la más importante es la que está entre Nueva York y Washington, ¿no? Y el señor Jerome Powell es el chair, ¿no? Pero esto lo hizo el que era el de la Reserva Federal, el jefe de la Reserva Federal, que era Volcker, ¿no? Entonces él le gustó ir ahí porque es muy tranquilito y había muy buena pesca. Él se dedicaba a la pesca, entonces dijo, bueno, pues nos reunimos aquí y todos hablamos de cómo vamos, ¿no? Lo que pasa es que esto, hace 47 años, a hoy se ha convertido en una reunión de todos los grandes jefes de las reservas federales a nivel mundial, también de los grandes banqueros y en cierta manera también de alguno que otro presidente, ¿no?, o director o CEO, como lo quieras llamar, de industrias de gran renombre, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, pues analizar un poco cómo está la economía de los países y toman ahí decisiones sobre para dónde vamos a seguir, ¿no? Entonces lo importante es que el viernes, bueno, cada uno se irá a su casa, pero a nosotros el que nos interesa es el señor Jerome Powell, que nos dirá digamos, lo que él espera que van a hacer en la Reserva Federal y a dónde va esta economía nuestra que nos da tanto que hablar. Bueno, según María, algunos analistas, lo más fácil para el presidente Jerome Powell es un poco repetir el mensaje de julio, volver a ese discurso de que las decisiones de la Reserva Federal dependen de los famosos datos. ¿Esperas realmente algo así para la comparecencia del viernes? ¿Esperas un discurso diferente, un mensaje más directo? Pues mira, la verdad es que no, por una sencilla razón. Vamos a ver, ya todo el mundo tiene claro que las tasas, los Fed Fund Rates los va a cortar, ¿ok? Lo que no tenemos claro, y aquí es donde está lo que hablábamos, ¿no?, la falta de información, es cuánto. Porque, hombre, no es lo mismo que me corte 0,25 a que me corte 0,50 o que me corte un 1%, ¿vale? Entonces, la decisión de que va a cortar, va a cortar. Obviamente no va a hablar de que debería de haber cortado la reunión anterior, eso ya fue agua pasada, no mueve molinos, como decimos en España, pero bueno, la cuestión está a ver cuánto va a cortar en septiembre 17. ¿Qué es lo que estamos pendientes? De aquí al 17 de septiembre, como él es tan fanático de la data, pues le va a volver a salir otra data de desempleo, otra data de la inflación, otra data de la confianza del consumidor, otra data de los índices de los precios de los productores. Va a volver a tener todo el abanico de data un mes más para que ellos puedan tomar una decisión adecuada. Hay mucha gente que dicen que van a ser conservadores y que van a hacer 0,25, pero cada vez más la rumorología financiera dice que puede ser que si estas datas que yo te estoy dando salen flojitas, por llamarlo de alguna manera, pues que quizás pueda subir 0,50, oye, que sería un gran alivio. Y lo que mucha gente realmente piensa que tendrían que hacer, pero que se atreven y dicen, bueno, con que baje 0,25 tenemos suficiente.
Ujú. Y te iba a preguntar, ¿qué reacciones esperas, por tanto, de los mercados y de los índices después de este simposio? Hombre, yo creo que como no va a decir ni fu ni fa, porque lo que va a decir es que vamos a cortar, pero ya veremos lo que cortamos, bueno, pues obviamente va a haber yo creo que va a haber una pequeña euforia en el sentido de que sí, vamos por el buen camino y yo creo que esto va a ser positivo para los mercados, ¿no? A mí lo que me preocupa es la reacción del mercado el día que tome la decisión, que es septiembre 17 o 18, perdóname, no me acuerdo muy bien la fecha, porque son tantas fechas y números, ahí sí, porque claro, hay unas expectativas, digamos unas expectativas que todo el mundo pone, pero después está la expectativa de que lo que todo el mundo verdaderamente quiere, ¿no? Que todo el mundo dice, sí, 0,25, pero hay muchísima gente que dice, ojalá nos dé un 0,50. Entonces yo creo que ahí es donde realmente se va a mover el mercado. Más preguntas. El Banco Central estadounidense, María, tiene como doble mandato buscar, por un lado, la estabilidad de precios y, por otro lado, el pleno empleo. Ahora mismo, de esos dos objetivos o de esos dos focos que tiene el Banco Central estadounidense, ¿preocupa más ahora lo segundo, el tema del empleo, que el hecho de buscar la estabilidad de los precios? Pues sí, la verdad es que sí, porque mira, es que lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Vamos a ver, hay mucha gente que me pregunta, pero ¿y este 2% de dónde sale? Porque claro, todo el mundo habla del 2%, o sea, tú te vas a Europa y Europa es el 2%. Mira lo que pasó en Japón, se le fue la inflación al, perdona, 2,3 o 2,4, 2,5 y te subieron las tasas de interés. O sea, hay un común denominador que es este 2%, pero como te digo, esto fue una cosa aleatoria del ministro de Finanzas de Nueva Zelanda, que lo pillaron en la televisión, el hombre salió por peteneras y dijo esto y mira, aquí estamos, ¿no? Pero el problema es que tenemos un 2,9, pero el problema está en que si ellos se empeñan en llegar a la inflación al 2%, nos vamos a una recesión muy dura. Entonces yo creo que ellos en el 2,9, si les baja al 2,7, teniendo un desempleo, que es el otro mandato, que se le está empezando a subir, no tanto subir, porque no es el número el 4,3, porque el 4,3, si tú analizas lo que es la tasa natural de desempleo de los Estados Unidos, es entre 4,5 y 3,5, pero es cuando tú abres el capot del coche y miras las bujías, miras adentro, ahí es cuando te das cuenta el debilitamiento del mercado laboral. No es tanto el número, que es lo que siempre venimos hablando, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tienen que empezar a bajar y, bueno, a ver cuánto bajan, porque aquí es donde está realmente la clave del asunto. Perfecto, María, ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo, hasta el 18, 16, 18 de septiembre, me imagino que quedan por publicarse algunos datos más, no sé si ya de empleo o precios, pero los que se van conociendo refuerzan la idea, ¿no? de que habrá un recorte. ¿Qué datos conoceremos? ¿Qué índices hay que tener en cuenta próximamente? Y sobre todo, si finalmente veremos esa esperada tasa de recortes por muchos. Mira, yo hablo de 4 que para mí son fundamentales. Primero es la revisión del segundo cuarto del Producto Interior Bruto, porque va a haber una revisión. Acuérdate que salió un 2,8 y yo te dije esto lo van a revisar. Eso es importante. Y sobre todo cuando tú revisas esa data, mirar cómo ha estado el gasto del consumidor, porque ya en el 2,8 salió muy baja, muchísimo más baja que la vez anterior. Y el gasto del consumidor hace todo en este país. Después es importante mirar los índices del precio a los productores, es decir, cuánto le está costando a los productores producir todo lo que producen, porque según lo que les cueste a ellos, nos van a pasar el gasto a nosotros, el costo a nosotros, eso está claro, ¿no? Después el índice de la inflación nuestra, el índice de precio al consumidor, el desempleo es fundamental. Para mí estos 4, y después hay uno que ellos utilizan, ¿no? Porque aquí hay digamos, una clave. Una cosa es lo que me cuesten los productos y otra cosa es lo que yo me vaya a gastar. Es que son dos temas. Por eso está el gasto del consumidor. A mí me pueden decir que un tomate cuesta $10. Bueno, pues yo voy a decir, pues mire usted, yo no voy a comprarle el tomate. Entonces, una cosa es el precio que me pone y otra cosa es el gasto que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, tenemos que tener estos dos puntos de vista. Si los precios siguen subiendo, pero el gasto del consumidor se mantiene estable o bajando, pues ahí te está diciendo que la economía bien no va, ¿no? Entonces, estos 5 para mí son los fundamentales y los vamos a tener a lo largo de estos días.
Perfecto, María. Pues nada, ahí pendientes de ese discurso de mañana, aunque me imagino que tampoco esperas nada grandioso ni unas declaraciones que vayan a copar titulares, porque prácticamente, como mencionabas, será un poco más de lo mismo. Como siempre, ha sido un placer que nos expliques todos estos índices, todos estos datos, que nos hagas la economía un poquito más fácil de entender y de digerir. Y como siempre, bueno, pues invitar a toda la gente a que te siga, a que se metan en tus redes sociales porque hablas muchísimo de economía y que si tienen alguna pregunta, pues que se lancen también a hacerla aquí a nuestro canal para que nos la puedas contestar. No sé si quieres decir algo más. Pues nada, que vamos a ver cómo viene el fin de semana, que descansemos todos, desconectemos de esta locura y nada, ya nos encontramos la semana que viene para seguir analizando esta economía nuestra. Perfecto. Bueno, María, un beso y nada, pues a seguir con tu rutina y con tus alumnos, que me imagino que tienes un año por delante de mucha información económica y bueno, con todo esto de las elecciones, las clases imagino que van a ser aún más interesantes. Pues sí, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la confianza, como siempre. Un abrazo, cuídate mucho. Bueno,